Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a una sesión de diplomado. Estamos en el módulo 3, el módulo de investigación social avanzada. Y bueno, este taller nos lo va a impartir el doctor David Gabriel Luna Pérez. Él es doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en ciencias del comportamiento por la Universidad de Guadalajara y es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido estancias de investigación en el Centro de Educación y Psicología en Portugal y tiene distintas distinciones. Es candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y también tiene actividades docentes. Y bueno, sin más, les damos la palabra. Hola. Bueno, yo les voy a impartir este módulo que es el de metodología. Entonces, antes que otra cosa, me gustaría saber sus nombres y brevemente cuáles son las funciones que ustedes realizan en el área en la que estén trabajando. Empezamos con las compañeras. Sí, me llamo Virginia Guadalupe Cortés Flores, trabajo en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el Hospital Pediátrico de Iztapalapa. Y mis funciones ahí son de investigación social por medio de un instrumento que usamos para conocer al paciente y a su familia y su entorno comunitario. Y también de educación para la salud, formación de grupos educativos, coordinación interinstitucional y una función que le llaman de enseñanza que tiene que ver también con lo que nosotros, los cursos que tomamos o cuando podemos también tener relación con jóvenes que van a hacer su servicio social y podemos enseñar algo también a ellos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Cristian, yo trabajo en USAER, es Educación Especial en el Estado de México. Mis funciones son atención a los niños que presentan barreras para el aprendizaje, algunos de los 4 tipos de discapacidad o aptitudes sobresalientes, talentos específicos, matemáticas, artístico, etc. Además de atender a los chicos, también hacemos vinculación con otras instituciones, con hospitales, museos, parques, todo lo que sea enriquecedor para los chicos o con instituciones especializadas en tratar enfermedades o discapacidades de acuerdo al padrón o a los chicos que estamos atendiendo. También damos atención a los padres de familia en el contexto sociofamiliar, elaboramos planes, proyectos con los padres de familia, escuelas para padres, es vinculación con ellos, con sus familias, visitas domiciliarias, entrevistas de profundidad, por mencionar algunas cosas. Perfecto. ¿Ustedes son los únicos estudiantes presenciales que hay en este momento? Tenemos más, pero está Karina. Perdón, pensé que eras parte del... Soy mitad. No, entonces, discúlpame, ¿tu nombre? Karina, soy Karina, trabajo en una constructora y somos una agencia social, se está conformando como sección civil. ¿Qué hacemos? Hacemos estudios socioeconómicos para realizar diagnósticos sociales, en este caso de los trabajadores de la obra, en un primer momento. En un segundo momento estamos ahorita con el estudio en la comunidad del pueblo de Joco, que es donde está la construcción. Y pues vamos a empezar a hacer planes comunitarios. El primero que tenemos es una escuela de verano, que apenas justo vengo de allá de planearlo. Y bueno, pues jornadas que vamos a realizar en conjunto con la comunidad y con la obra, jornadas de salud visual, de salud, etcétera, todo lo que se nos ocurra, estamos en la parte de la planeación. Ok, perfecto. Bien, ahora ustedes, compañeras, también. Mi nombre es Elizabeth, trabajo en Secretaría de Cultura, estamos coordinando un proyecto que es el primer atlas de actores culturales, comunitarios y artísticos de la Ciudad de México. Es un diagnóstico social que se hace a nivel Ciudad de México sobre las personas que hacen actividades culturales dentro de la comunidad. Bueno, básicamente. Perfecto.
por último tenemos a... Bueno, pues su servidora, igual de apoyo técnico. Yo me llamo Elsie Cortés, igual soy licenciada en Trabajo Social, actualmente trabajo en la Secretaría de Cultura, soy responsable de un proyecto que se llama México Información de Cultura, Mi Cultura, y pues básicamente es un diagnóstico de la infraestructura cultural de la Ciudad de México. Muchas gracias. Bien, les voy a platicar brevemente cómo vamos a trabajar. Es la plenaria de 3 a 9 de la noche. Vamos a dar pues al menos un descanso, unos 2 descansos. Bien, y también vamos a tener no solamente la exposición de mi parte de los contenidos, sino también 2 momentos en los que vamos a realizar actividad práctica. Entonces, yo les voy a dar una serie de información, bagaje conceptual sobre lo que es la metodología de la investigación, y llegando a un punto, vamos a pausar. En esa primera pausa, lo que yo quisiera que ustedes realizaran sería un ejercicio de aplicación o de instrumentación de lo que hemos realizado para derivar un mínimo anteproyecto de investigación de acuerdo a los contextos o de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen en sus trabajos, en sus áreas de desempeño, y continuamos con mi exposición, y llegando al final de mi exposición, pues, concluimos también lo que es nuestro proyecto, vaciando o aplicando lo que hemos realizado hasta ese momento. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a empezar tiene que ver con lo que sería el conocimiento científico y el no científico. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de metodología de investigación. Entonces, para ello, pues quiero presentarles la huachinangoterapia. ¿La conocen? ¿No? Es tan famosa como la equinoterapia, la tiburoterapia o la canguroterapia. ¿Sí? ¿En qué consiste la huachinangoterapia? No lo sé, simplemente nada con huachinangos, pero pues hay algunos estudios que revelan que este tipo de intervención es muy útil para el autismo, la depresión, la obesidad, la estulticia y hasta para el ojo de pescado. ¿Saben qué son cada uno de estos? Dios mío. Estulticia es un sinónimo de estupidez. Bueno, ¿por qué comienzo con esto? Porque, fíjense, en la actividad que nosotros como profesionistas debemos llevar a cabo en nuestros diversos contextos, tenemos varias opciones para desempeñarnos. Una de ellas puede ser por la libre, partiendo de lo que yo creo, lo que yo sé o lo que yo supongo, y de esta manera pues me conduzco en la interacción y el ejercicio de mi profesión. Pero ciertamente esa no sería la mejor opción, dado que todos nosotros ostentamos un título, somos profesionistas, pasamos por una carrera y sobre todo nuestra formación tiene que ver con una disciplina científica. No importa del área de la que provengamos, ¿sí? Psicología, trabajo social, si hubiera aquí algún economista, algún no sé, por ejemplo, algún nutriólogo, algún médico, son disciplinas científicas, de tal manera entonces que nosotros, al margen de nuestras creencias, suposiciones u opiniones, cuando estamos ejerciendo la profesión debemos seguir ciertos lineamientos, básicamente los que se derivan de nuestra disciplina o nuestras disciplinas, particularmente cuando son científicas. Ahora, yo pongo aquí esta oración. Cientos de estudios. Es común, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero por ejemplo a mí en la práctica docente me ocurre a cada rato que los estudiantes siempre llegan con los trabajos y te dicen un montón de investigadores o diversos estudios, diferentes autores, pero se siguen de filo. Y uno pregunta cuáles son esos estudios, cuáles son esos autores, básicamente cuáles son tus fuentes. Entonces aquí debemos tener precaución acerca de cuáles son estos estudios que revelan la utilidad de esta nueva terapia, la huachinangoterapia. Ok, ¿es útil? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esta intervención sea útil? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles serían los mecanismos por los cuales uno podría asumir, aceptar o creer, hasta en algún caso, de que esto en realidad es mejor que, por ejemplo, el mero paso del tiempo, o que, no sé, ante un caso de depresión, pues la alternativa o la mejor alternativa sería esperar a que hubiera luna llena y bailar semidesnudo alrededor de una hoguera, por decir algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estarnos constantemente
preguntando cuáles son nuestras fuentes y cómo eso que se nos dice que es funcional, que es útil, estaría operando. ¿De acuerdo? Ahora, eso nos lleva irremediablemente a señalar que cuando menos existen 3 métodos para la generación del conocimiento. Estos 3 métodos son los argumentos de autoridad o argumentos ad hominem o simplemente porque lo digo yo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos utilizar un argumento ad hominem, por ejemplo, cuando estamos con nuestros hijos pequeños y entonces el chamaquito va a meter el tenedor en el contacto eléctrico. No, chamaco, no lo hagas, ¿por qué? Porque soy tu padre y yo te estoy mandando. Porque si haces eso te va a doler. El niño no necesita experimentar, no requiere de una prueba o una verificación empírica de que le va a doler. Bueno, lo puede hacer, pero ciertamente no se lo dejaríamos. Este tipo de argumento de autoridad básicamente está fundamentado en lo que una persona con un alto nivel en una jerarquía, ¿sí?, dice. No requiere, una de las características que lo define es que este tipo de argumento no va a requerir de lo que sería una verificación empírica. Simplemente porque alguien lo dice, pues debemos nosotros creerlo o asumir como es cierto. Argumentos de autoridad los podemos encontrar, por ejemplo, en la iglesia, ¿sí?, que Jesucristo resucitó al 3er día, o que si te portas mal te vas al cielo, al infierno, y si te portas bien te vas al cielo. Entonces eso nos dice el sacerdote local y nosotros no necesitamos cuestionarlo, porque claro, además tampoco hay forma de verificar que si me porto bien me voy al cielo y si me porto mal me voy al infierno. ¿Okay? Pero también en la vida cotidiana los podemos utilizar y generalmente estamos expuestos a ellos aun cuando no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos al médico y nos duele me duele aquí, ¿sí? ¿Quién sabe qué tengo aquí? Pero me duele aquí. Y entonces el médico me dice, bueno, pues tomes estas pastillas cada 8 horas por una semana y se va a curar. Perfecto, ahí estamos empleando, o el médico está empleando un argumento de autoridad en la medida en que nosotros como el paciente no lo cuestionemos acerca de, bueno, ¿y por qué me va a curar? O cuál es la evidencia que existe de que este medicamento va a favorecer mi salud en el aspecto que me está doliendo. Le podemos preguntar, si lo entendemos a lo que él nos diga, ya será otro asunto, pero básicamente ahí también está empleando un argumento de autoridad. No podemos decir que per se sean buenos o sean malos, tienen ventajas y tienen desventajas. Una de las principales desventajas tiene que ver justamente con que al no requerir de una verificación empírica, nosotros solamente estamos asumiendo que es cierto, sin preguntar más. Esa es una desventaja, que en un momento se vuelve ventaja porque es económico para nuestro pensamiento. Nos dice el médico, tómese eso y se va a curar, perfecto, no tengo que hacer más, solamente tomarme lo que me está diciendo. Otra forma de generar conocimiento o otros argumentos para generar conocimiento son los argumentos a priori. Este argumento a priori se especifica o se caracteriza por ser lo que yo creo que va a suceder. Tiene de semejanza con lo que serán los argumentos de autoridad el hecho de que no requiere verificación empírica. Lo que los hace diferentes es que mientras que el argumento de autoridad lo elabora una persona en una jerarquía alta, el argumento a priori lo puede generar cualquier persona, no importa el grado jerárquico que posea. Les voy a poner un ejemplo de este argumento a priori. Hace muchos años, ¿cómo se pensaba que era la Tierra? Plana. ¿Sí? ¿Y cuál era el motivo por el que la gente pensaba que era plana? ¿De dónde? Del horizonte. Entonces yo me fijaba en un punto y hasta donde alcanzaba a ver el horizonte, yo suponía que ahí era el fin de la Tierra. Y particularmente para las navegaciones, ¿qué se les recomendaba? Que no se alejaran mucho de la costa, porque entonces podían llegar al borde de la Tierra y caerse. Sí, pero había una verificación empírica, quiero decir, alguna persona en realidad llegó y se cayó y luego regresó y lo contó. Pues no, entonces la gente simplemente lo creía porque suponía que iba a suceder ello, pero no había una evidencia, no había una verificación de eso que ellos suponían que estaba ocurriendo. ¿Está claro?
Bien. Y por último, tenemos lo que serían los argumentos científicos. Los argumentos científicos tienen la particularidad de que estos sí están elaborados a partir de lo que sería la verificación empírica, ¿sí? No importa lo que importa más bien aquí es que lo que se dice describe lo que sucede. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo aquí mis llaves. Entonces, yo digo que si las suelto, se van a caer. Hasta este momento yo podría decir, bueno, estoy utilizando un argumento de autoridad porque en todos los contextos, en una gran cantidad de contextos sucede que el profesor es el que tiene la autoridad, el jefe es el jefe de nuestro servicio, o nuestro jefe inmediato es el que tiene la autoridad, y particularmente para el caso de los científicos, que ojo, no debería suceder, pero sucede, los científicos también tienen mucha autoridad y en no pocas ocasiones lo que dicen se considera como un hecho, a pesar de que también en una cantidad importante de ocasiones lo que dicen es en verdad una mentira y están cometiendo fraude científico. Bueno, eso yo lo estoy diciendo. Si lo suelto se va a caer. Yo supongo que por algo que se llama la ley de la gravedad, el hecho de que yo suelte estas llaves, ¿sí? Los objetos de menor masa en caída libre tienden a aproximarse al objeto de mayor masa, y como el objeto de mayor masa más cercano que tenemos en la Tierra, en el piso, pues se caerían. Es lo que yo pienso que podría suceder. Tengo un argumento a priori, pero como científico lo que tenemos que hacer es darle evidencia, mostrar el hecho. Si yo lo suelto se va a caer, lo suelto y se cae. Entonces ya no importa que lo diga yo, que lo diga la compañera, que lo diga el compañero, que lo diga cualquier persona que esté caminando ahorita por la calle, lo que importa es el hecho, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver, lo que podemos demostrar. Eso es lo que caracteriza los argumentos científicos, que lo que se dice tiene que ser coherente con lo que está sucediendo, al menos hasta el nivel en el que el conocimiento científico se encuentra en el momento en el que se enuncia la descripción de un hecho. ¿Por qué comento esto? Sabemos que la Tierra no es plana. Después de haber pensado que la Tierra era plana, ¿cómo se pensó que era la Tierra? Redonda. ¿Sí? ¿Es redonda? No es redonda. Es un poquito achatada a los polos, lo que lo hace elíptica. ¿De acuerdo? Y bueno, no estoy tan seguro de ello, pero este ejemplo que utilizo usualmente en clase, un alumno este semestre que termina dijo, no, es que ya hay datos que indican que tampoco es elíptica, sino tiene un patrón más bien de naturaleza irregular. Bueno, pásame la referencia, yo no la he leído. Pero lo que voy también con esto es que tiene que ver con que el conocimiento científico y los argumentos científicos se basan en algo que llamamos error controlado y que por consiguiente son autocorregibles. ¿Qué quiero decir? Hace un momento decía que los argumentos científicos describen los hechos tal y como suceden, al menos hasta el momento, hasta el grado de conocimiento que actualmente se tiene. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de teorías que han ido cambiando. Por ejemplo, la teoría de la mecánica clásica de Newton, bueno, pues ya se vio aventajada por lo que sería la teoría de la relatividad. No quiere decir que toda la teoría de la mecánica clásica de Newton se haya perdido, sino más bien hay algunas partes que son reformuladas porque no hacen una descripción lo más preciso de lo que era la realidad. Nuevas teorías van generando y descubriendo nuevos hechos, nuevo conocimiento, y ese es el que tenemos que utilizar para tener el mayor grado de avance, o lo que en otras palabras se llamaría el conocimiento de frontera, respecto a la manera en que funciona nuestro mundo cuando lo vemos desde una perspectiva científica. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Esta última parte la quiero señalar porque a pesar de que el conocimiento científico es valioso, mi postura es que es tan valioso como el conocimiento religioso. Yo no soy religioso, pero el conocimiento religioso es valioso, el conocimiento del sentido común, el conocimiento artístico. Los diferentes tipos de conocimiento tienen valor intrínseco. Lo que hay que tener cuidado es en no confundir o utilizar un cierto tipo de conocimiento para resolver un tipo de problema que no estaría sujeto, que no sería lo mejor de ser resuelto a partir de él. Hay una creencia en la, ¿cómo se llama? Hay un mito popular acerca de que el científico
por definición no es religioso. Hace tiempo, ya bastante, al menos una década, hicieron un estudio, una investigación en Estados Unidos en donde revelaron que un alto porcentaje de científicos son religiosos, pero si no van a la iglesia los domingos o participan en las fiestas de esta naturaleza, no es por falta de ganas, sino por falta de tiempo, porque están tan ahogados en la serie de estudios que tienen que estar realizando en su laboratorio que no les da tiempo. Pero lo que sí es importante es que cuando, por ejemplo, damos el caso de un biólogo evolutivo, cuando él va a la iglesia y escucha esto de, no sé, de Adán y Eva y esas cosas, él no está razonando ese tipo de conocimiento a partir de lo que él sabe de biología molecular, de evolución y todas esas cosas. Él está razonándolo a partir de la fuente de conocimiento, del contexto de conocimiento en el cual se encuentra inmerso. Sin embargo, cuando sale de su de la iglesia y se va a su laboratorio a hacer sus investigaciones en biología evolutiva, él no va a poder explicar sus resultados a partir del creacionismo, de Adán y Eva y todo ese tipo de cosas. Es una cuestión más de contexto. Entonces, esto es algo que no debemos perder de vista, a pesar de que estemos ahorita en una clase de conocimiento científico. Es una forma de acercarnos a la realidad o de entender el mundo. Es una de varias. Ahora, debemos tener también cuidado que cuando, por ejemplo, sea el caso de una persona que le diagnostican cáncer, bueno, pues él puede recurrir a lo que sería la medicina científica, una quimioterapia, una radioterapia, o puede, por ejemplo, recurrir a lo que sería alguna otra creencia o algo parecido como pues la ideología o la urinoterapia. Claro, él es libre de hacer ello. Sin embargo, pues habría que pensar que lo más coherente o consistente que esta persona podría hacer sería tratarse a partir de la medicina científica. Ojo, no hay ninguna garantía de que en medicina científica, radioterapia, quimioterapia, la persona vaya a superar el cáncer. Lo que sí hay garantía es que es más probable que lo haga si atiende a este tipo de aproximación que si simplemente se va a revisar el ojo, se toma unos test de agua, no sé, con rayos solares o rayos de luna. ¿Sí me explico? ¿Hasta este punto? ¿Sí? Bueno, ahora, hay un aspecto importante, y por eso les preguntaba también cuál era su función en sus áreas de trabajo, particularmente para lo que tendría que ver con la intervención de una serie de situaciones que demandan, ¿sí?, soluciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, aquí los compañeros que están en el hospital. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Marisol Velázquez. Marisol, ¿y en qué trabajas? Trabajo en el DIF nacional y en el sistema penitenciario. Ok. ¿Me puedes decir alguna de las funciones, algunos de los trabajos que hayas realizado en tu labor? Bueno, en el DIF. En el DIF, hasta hace, pues que será el presente año, nosotros realizábamos visitas a niños maltratados, menores maltratados, pero pues nos dividieron, y ahora realizamos visitas a adulto mayor, que es menos la demanda. Entonces, somos en el departamento donde yo estoy, se llama asistencia psicosocial. Hay psicólogos y trabajadoras sociales. Y ahorita estamos trabajando con jueces para guardar custodia, pensión alimenticia, y estamos elaborando los estudios socioeconómicos cortos en cuanto a porque solicitan algún beneficio que ahorita se están entregando auxiliares auditivos y sillas de ruedas. Entonces esos son los estudios que nosotros estamos elaborando y atención a la población que va. Y porque realizamos también estudios cuando nos mandan de perinatología, sobre todo de perinato, porque no son derechohabientes. Bien, quiero retomar esta parte que me dice del trabajo con los niños maltratados, los cuales esta condición de maltrato llega a tener un impacto en lo que sería su desarrollo social, emocional, físico, en todas estas áreas, ¿no? Entonces, no propiamente que tú lo hagas, o si lo haces, bueno, también te incluyes, pero supongo que se diseñan estrategias de intervención para, pues, disminuir el impacto negativo que ha ocurrido en el infante.
Entonces, este tipo de intervenciones, por ejemplo, que solucionan un problema puntual y de bastante importancia, no pueden estar basadas en creencias, en opiniones, en que esta forma de intervención funciona porque lo digo yo, porque soy el licenciado, maestro, doctor, lo que sea, o el jefe de servicio, y tampoco puedo verlo porque a ojo de buen cubero yo supongo que, ¿sí?, autoridad de a priori, va a funcionar, sino tengo que hacer una intervención, un diseño que me dé evidencia a partir de estudios y que me diga cómo es que funciona este tipo de intervención que voy a realizar para darle solución al problema que estoy tratando. De esta manera, entonces, pues una vía adecuada es a través de la instrumentación del método científico. ¿Sí está claro? Bien, vamos a continuar. Ahora, en la investigación científica hay dos grandes tradiciones que se separan, aunque se pueden tener comunicación entre ellas, lo que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que sería ahorita la investigación cuantitativa. Bien, la investigación cuantitativa sigue una serie de preceptos o parte de una serie de tesis. La primera es que existe una realidad externa e independiente de los individuos. Por ejemplo, la existencia del planeta Júpiter, ¿sí?, está fuera de toda duda, independientemente de que yo lo haya visto o de que en este momento no haya un humano podido poner un pie sobre la superficie de Júpiter. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de, todo más bien, lo que ocurre en la naturaleza es independiente de la existencia de nosotros, aunque hay algunos aspectos que llegan a ser interdependientes. Por ejemplo, no sé si recuerdan esta como pregunta que ha salido en películas, caricaturas y demás, de que si un árbol en medio del bosque cae y no hay nadie para escucharlo, ¿emitirá un sonido? ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí? ¿Alguien más dice que sí? Pero si no hay nadie, ¿cómo vamos a escuchar? Es el dilema filosófico. Es que no es un dilema, bueno, ponle que es un dilema filosófico, pero se responde muy bien a partir de aspectos científicos. No emite sonido, porque el sonido no es una propiedad. ¿De qué es? ¿De qué era? Era de avena. De avena. El sonido o el sabor de la avena no es una propiedad intrínseca de los objetos, es una construcción a partir de la interacción del objeto con un organismo, con un sistema nervioso. Por ejemplo, cuando cae el árbol emite ondas de sonido, ondas de aire, pero si esas ondas de aire no llegan a un tímpano que esté conectado a un nervio auditivo y se integra en el cerebro, entonces no se va a interpretar la información, ¿sí?, como un sonido. ¿De acuerdo? La paleta Tutsi, la torta de jamón que nos comemos aquí afuera, el agua de avena o la cerveza de hoy en la noche, no sabe a cerveza, no sabe a paleta Tutsi, no sabe a jamón. Es más bien lo que ¿sí?, cuando lo comemos, es la interacción de ese objeto con un organismo, con las condiciones pertinentes para poder codificar e interpretar esos estímulos. Por ejemplo, cuando tenemos catarro, ¿sí?, que la comida nos sabe a cartón, pues porque no tenemos el olfato. Si vamos bien hasta aquí, entonces esta realidad es externa, independiente a nosotros, aunque también hay elementos de la realidad que se construyen a partir de la interacción del objeto con el sujeto mismo. La investigación científica también parte de algo que llamamos el determinismo. El determinismo es una filosofía compleja de explicar. Yo, justamente, que no soy filósofo, yo no entiendo toda la complejidad de esa filosofía, pero ¿en qué consiste el determinismo? El determinismo básicamente lo que nos dice es que estamos en un universo ordenado, que los hechos o los eventos que en él ocurren siguen reglas y principios que son desconocidos para nosotros, nada más que a partir de la investigación científica nosotros podemos descubrirlos. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay reglas, principios, las cosas no suceden al azar, sino, pues digamos que hay una serie de mecanismos que al nosotros poder describirlos, podemos predecir lo que dada la condición A ocurrirá en el momento B. ¿Estamos claros? Claro, la contraparte sería la teoría del caos, que dice que todo es aleatorio. Entonces, bueno, esas son confrontaciones filosóficas que no vienen aquí a colación. Ahora, la investigación
cuantitativa, también una de las metas que tiene es descubrir, describir, explicar y predecir que los objetos de estudio a los que nos enfrentamos. ¿Sí? En este caso, y retomando el ejemplo que tuvimos hace rato, podemos descubrir que el maltrato hacia menores de edad o hacia organismos humanitos que están en vías de desarrollo va a tener un efecto adverso en su desarrollo emocional, psicológico, social. Nosotros lo empezamos a descubrir y describimos, perdón. No, o sea, lógicamente todo eso existe, pero ya después yo lo veo en el reclusorio. Cuando entrevistas a internos, empiezan, no, es que a mí me maltrataba mi mamá, es que esto, mi mamá me abandonó por otra persona, o sea, ahí es donde se refleja todo. Claro. Lo veo en esa parte también en reclusorios. Y ahí es justamente donde explicamos por qué es lo que está ocurriendo esto, bueno, por qué el maltrato infantil puede ocasionar un retraimiento social o una tendencia a la violación de las normas o reglas y preceptos, y en un momento dado, como dice Marisol, podemos llegar a predecir, es decir, bueno, bajo estas condiciones es más probable que esta persona incurra en actos delictivos, pero bajo estas otras condiciones es más probable que sea un individuo que se ciñe a las reglas y a los códigos éticos, morales, legales, explícitos y implícitos de la convivencia en sociedad. Y eso lo podemos nosotros predecir, y justamente cuando nosotros somos capaces de predecir viene un aspecto importante que es controlar, ¿sale? Entonces, a veces y en muchas ocasiones cuando hablamos de controlar se nos hace una palabra con una carga ideológica negativa, como recordando 1984 o Fahrenheit 451, no sé si los hayan leído, revisado en alguna ocasión. Entonces, no sé si el control es malo, no, en realidad el control está presente en todo momento. Por ejemplo, ¿alguien en este momento quisiera ir al baño? No, pero al rato les van a dar ganas, pero van a estar un ratito controlando la necesidad ¿de acuerdo? A veces cuando se nos cierra el microbusero tenemos unas ganas de ir, pero lo controlamos. También entonces, cuando nosotros podemos detectar que son estos factores medioambientales o sociales los que pueden estar promoviendo o que son predictores de una conducta, digamos, indeseable, nosotros lo que hacemos es controlarlos. Y de hecho, en el trabajo de ustedes mismos, bueno, yo no soy, yo no aplico, yo solo hago metodología, pero en el trabajo de las personas que diseñan intervenciones, que buscan información para mejorar X o Y condición de vida en nuestra sociedad, están controlando a partir de información que les permite predecir, ¿sale? Y bueno, para ello nosotros utilizamos una serie de estrategias, técnicas y métodos objetivos, y ahorita voy a ahondar un poquito más en esta palabra. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Perfecto. Bueno, la investigación cuantitativa o el conocimiento científico extraído a partir de la tradición cuantitativa tiene una serie de características que no uso aquí, que ahorita al término de la presentación se las paso en una USB o por correo electrónico para que no escriban y mejor lo platiquemos. Una de ellas es que es objetivo. Aquí hay una condición importante. En muchas ocasiones la investigación cuantitativa o la tradición cuantitativa se puede relacionar con el positivismo. Eso es verdad, tiene un origen allí, pero el positivismo como una filosofía terminó hace muchísimo tiempo, hace ya acá, bueno, en realidad técnicamente 90 años. El positivismo decía que tenemos que hacer una observación totalmente objetiva de la realidad, lo cual ahora sabemos que es imposible, es falso, ¿sí? No podemos hacer una observación completamente objetiva porque quien hace esa observación objetiva es un sujeto con una carga subjetiva. Lo que sí tenemos que hacer entonces, o lo que ahorita entendemos por objetividad en lo que sería la investigación científica, tiene que ver con describir la realidad de la forma más cercana o más próxima a como ella sucede, dejando de lado si me gusta, si no me gusta, o interpretaciones personales que solamente yo pudiera entender. Entonces,
De eso se trata la objetividad, ¿sí? Hacer la mejor descripción de tal manera que si yo digo, bueno, es color verde, tiene 4 tubos que están dispuestos de forma vertical y de color negro, y encima de ellos está colocado un aparato que tiene forma de paralelepípedo, del cual en la parte frontal, al menos desde mi frontal, tiene un foco que estoy describiendo. Y la mesa, ¿sí? Pero no estoy diciendo es un lugar de cómoda placidez en donde hay una textura que nos remite a, no sé, a la tranquilidad de las veredas, porque ahí entonces dirían, pues, ¿qué estoy diciendo? Sí me estoy explicando. A eso se refiere esa característica de ser objetivo. Ser empírico tiene que ver con que, como decía hace una diapositiva, que se basa en los hechos. Hay que hacer, hay que demostrarlo. Nuevamente, si lo suelto se va a caer, lo suelto y efectivamente se cae. No es que yo lo diga, es que así sucede. Ahora, ¿qué es racional? ¿Se acuerdan de, bueno, hace tiempo cuando cae la Edad Media y empieza el Renacimiento, por ejemplo, del flojisto? ¿Alguien de ustedes fuma? A veces traes un encendedor. No, bueno, supongamos que traemos un encendedor, lo prendo, ¿sale? Y aquí está la flamita. Entonces hace mucho tiempo se pensaba, ¿te acuerdan del flojisto? Pero el flojisto era esta como fuerza del objeto que se quemaba, como unas ganas de quemarse de un objeto. O por ejemplo, ahora sabemos de la inercia, ¿no? El movimiento de la inercia, pero antes, pues más bien esto se movía o se caía porque, pues, este objeto, tal cual lo vemos, tenía la fuerza o las ganas de moverse y precipitarse hacia lo que sería la Tierra. Bueno, en realidad sí se precipita hacia la Tierra. Ahora, de que aquí este objeto tenga unas ganas o un deseo, una motivación a aproximarse a la Tierra, si lo comparamos o lo confrontamos con la explicación basada en la gravedad, ¿cuál de ellas será más lógica o más racional? ¿La de la gravedad o la de las ganas de este objeto de caerse? Pues la de la gravedad, básicamente eso se refiere a este aspecto de que el conocimiento científico es racional. ¿De qué es replicable? Fíjense, voy a explicar en el replicable con esto de la comunicación o de que el conocimiento científico es comunicable. No sé si en alguna ocasión a ustedes dentro de sus labores les han solicitado que hagan reportes o manuales de procesos, manuales de operación de X o Y situación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, describimos la problemática y describimos cómo se solucionó, cómo se llevó a cabo el paso A, el paso B, el paso C, el paso D, y entonces nuestro jefe, ¿sí?, puede revisar muy bien, está bien, y entonces se queda el acuerdo de que este es el protocolo que se va a seguir ante X o Y situación en nuestro contexto laboral, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos ejerciendo una función del conocimiento científico que es que sea comunicable. La ciencia, como cualquier otra actividad humana, es una actividad social. Entonces yo puedo ser el mejor científico del mundo y tener los descubrimientos más impresionantes, pero si yo no los doy a conocer, entonces no estoy haciendo ninguna aportación a la humanidad, no estoy siendo de valor. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, escribir mis artículos y a partir de esos artículos pues los doy a conocer para que las personas además se enteren de estos descubrimientos y puedan aplicarlos. Eso me relaciona entonces con lo que sea replicable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si aquí por ejemplo tenemos a la compañera, perdóname, ¿recuerdas? Virginia, que tú elaboras un manual de procedimientos para la atención a una situación particular y en alguna ocasión no te encuentras tú en tu área de trabajo, bueno, se lo pasan a perdóname, a Karina, y entonces ella lo lee y tiene que ser capaz de instrumentar ese mismo procedimiento a pesar de que no seas tú, ¿sí? De esa manera también funciona el conocimiento científico. Se da a conocer, se comunica para que las demás personas puedan replicarlo, ¿sí? Entonces, nuevamente regresamos al hecho de que no es que lo diga yo, ¿sí?, que lo suelto y se cae, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, cuando ustedes leen artículos científicos, cuando tengan que llegar a hacerlo, se supone que ustedes tienen que ser capaces, bajo las condiciones y los medios particulares, de poder obtener los mismos resultados que esa otra persona obtuvo
siguiendo el procedimiento descrito. Y ojo, porque si no lo logran, entonces ahí es donde se empieza a cuestionar el tema. Puede ser que haya un error de parte de quien está replicando el estudio porque omitió o utilizó algún otro tipo de instrumento no empleado por el investigador original, o puede que lo que en realidad suceda es que el descubrimiento o el hecho que se está reportando en ese artículo es falso porque no resiste una prueba de replicación. Entonces podemos decir, bueno, es que esta intervención psicosocial es muy útil para disminuir o para disminuir la probabilidad, por ejemplo, de un embarazo adolescente, pero cuando uno lo instrumenta dice, no, pues no funcionó. Entonces ahí está el peligro, la cuestión de, a ver, ¿por qué no funcionó? ¿Porque no lo hice bien o porque en realidad no funciona? ¿Estamos claros? Bueno, ¿qué es sistemático? Este sistemático lo vamos a entender en el curso de nuestra sesión del día de hoy, porque hay una serie de pasos que tenemos que ir siguiendo para poder llevar a cabo una adecuada obtención de información, análisis y conclusión de nuestro estudio. Nosotros no podemos empezar a plantear un diseño si antes no tenemos un objetivo, y un objetivo parte de una idea inicial o de un planteamiento en el que queremos enfrentar o descubrir la solución a X y Y problema. Entonces es un caminito que hay que seguir y respetar la serie de pasos que componen el método. Nuevamente, el que sea metódico nos está indicando que uno tras otro paso, con procedimientos y estrategias fiables, ¿vale? Ahorita vamos a ir viendo a qué se refiere todo esto. Que sea analítico, se procura ir un poco más allá de las apariencias de lo que está sucediendo. Bueno, podemos decir, lo que pasa es que, por ejemplo, este niño que sufrió maltrato infantil, como de grande va a despreciar a toda la gente, es por eso que incurre en una serie de actos delictivos. Bueno, puede ser una explicación, pero es una explicación muy superflua, muy por encimita. Nosotros tendríamos que ir viendo, a ver, ¿de qué manera el maltrato, por una parte, pudo haber, incluso desde varios niveles, afectado la maduración de su sistema nervioso? ¿De qué manera esta maduración atípica de su sistema nervioso pudo haber ocasionado distintas formas de modulación emocional o de modulación emocional? Bueno, pues entonces lo que sucede es que lo hizo más, un segundo se fue la palabra, más impulsivo, menos tolerante a la frustración. Y entonces cuando se enfrenta a una situación particular en donde demanda una solución rápida, pero él no cuenta con los elementos para poder resolverla, porque digamos que también en su desarrollo hubo problemas ahí en la solución de problemas, la mejor opción que tiene es agredir o interactuar de manera poco adaptable al contexto en el que se está exponiendo. Entonces, ustedes como científicos tienen que ir proponiendo esas explicaciones minuciosamente, que sean racionales, pero que además de todo cuenten con evidencia empírica de que así es. Y sobre todo que es acumulativo. Esta parte es muy relevante. ¿Por qué? Cuando nosotros nos planteamos un proyecto de investigación, en muchas ocasiones, dada la naturaleza tan compleja del fenómeno al que nos estamos enfrentando, pero además también para el caso, por ejemplo, de ustedes como trabajadores sociales, la importancia que tiene la solución de X o Y situación, entonces queremos arreglar todo en un solo estudio, y entonces investigamos, voy a poner un ejemplo, el autocuidado, la autonomía, la resiliencia, la nutrición, la forma de interacción social, en adolescentes embarazadas, para además también fomentar las buenas prácticas de crianza en estos niños. Y entonces metemos un montón de cosas y decimos, híjole, pues sí, o sea, si lo pudieran hacer, arreglaría el mundo, pero la verdad es que no se puede hacer, y no es por falta de competencia, no es por falta de conocimiento, es porque no está siguiendo de manera adecuada el método para poder ofrecer un resultado que tenga todas las garantías del conocimiento científico. Entonces, ¿a qué voy? A que el conocimiento científico es acumulativo. Quiere decir que a lo mejor cada uno de nosotros hacemos en 10 años
una mínima aportación, ¿sí?, anual. Pero si nosotros contamos esa mínima aportación anual en 10 años, tenemos un pastel grande a partir de 10 rebanadas chiquitas. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo 7, hacemos 100 cada uno, cuando las juntamos tenemos 700. Y los que están aquí al lado, y así sucesivamente. Y entonces, por mínima aportación que ustedes hagan, la comunidad científica, que son varios miles de millones de humanos, ¿sí?, generarán un gran producto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tiene valor. Que hagamos estudios sencillos, estudios con 1, 2 variables, ahorita lo vamos a remitir a ello, pero que tengamos la certeza de que van a ser bien conducidos y por consiguiente podamos tener una garantía de la certeza de los datos o de la validez de los datos, y esto se va a integrar a un cúmulo, ¿sí?, de conocimiento, en donde nosotros ya después vamos a poder extraer la información que nos sea pertinente, ya sea descubierta por nosotros mismos en estudios previos o por algunos otros científicos en otros estudios, ¿sí?, que a lo mejor salen al mismo tiempo, que se están realizando en ese momento, o que fueron hechos a lo mejor hace unos 20, 30 años, pero que todavía son vigentes. Y entonces tenemos todo esto, ¿sí?, es comunicar analíticos, ¿sí?, nosotros recuperamos toda la información de todos los estudios que tienen estas características. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, ahora, hay una serie de elementos o de pasos que nosotros seguimos al momento en que planteamos nuestra investigación de naturaleza cuantitativa. El primero de ellos tiene que ver, bueno, en realidad, esta es, digamos, la secuencia de acción. Aquí, creo que me faltó la flechita, sí. Aquí debería aparecer al final una flechita que nos regresa aquí, porque es una cuestión cíclica. Todo comienza cuando a nosotros se nos ocurre algo. Tenemos una idea inicial para resolver un problema o una circunstancia tal. Sí, vamos caminando por la calle y nosotros recordamos, pues es que tengo pendiente de hacer esto u otro, o estoy leyendo algo muy importante, ¿sí?, algún artículo, estudiando algún libro o documentándome, digo, aquí hay un problema que debe ser resuelto. A ver, por ejemplo, compañero, ¿cuáles son problemas a los que tú usualmente te enfrentas en tu vida laboral como trabajador social? Violencia familiar. Violencia familiar, ok. Ese, digamos, es el que al que más te enfrentas. A muchos. Bueno, ahorita, de hoy, violencia familiar. Ok, violencia familiar. Entonces, aquí nuestro compañero tiene una idea inicial acerca de cómo abordar o cómo estudiar la violencia familiar, ya sea por describir cuáles son sus características o cuáles son sus efectos, o de qué manera se puede prevenir, o cuáles son las condiciones sociales que están favoreciendo, o si hay algunas condiciones geográficas incluso que puedan favorecer, porque en algunas colonias o en algunas regiones del país puede detectarse mayor índice de violencia familiar en comparación con otras. Entonces, toda esa serie de ideas que están en su cabecita, ¿sí?, dándole vueltas, y que tampoco salen de la nada, sino que surgen de una revisión de la literatura, que pueden ser sus manuales, sus libros, sus datos estadísticos, incluso las noticias que él vea, la comunicación con otros profesionistas, los casos más, digamos, el índice de casos que se presentan para atención. Entonces, todo ello le da a nuestro compañero ese índice de decir, bueno, yo voy a tratar de investigar por qué, ¿sí?, por qué en relación con la violencia familiar. Dame un qué vas a investigar con la violencia familiar. ¿Por qué los padres de familia maltratan a sus hijos adolescentes? Ok, ¿por qué los padres de familia maltratan a sus hijos adolescentes? Entonces, esa es la pregunta inicial que él va a estar realizándose. Entonces, esa pregunta, él, para poder convertirla en un problema de investigación, tiene que revisar muchísima literatura, documentarse y entonces hacer su planteamiento del problema, que además va a verse nutrido constantemente por la revisión de la literatura. Entonces, yo quiero responder a esta pregunta: ¿por qué los padres de familia agreden a sus hijos adolescentes?
Entonces, viene una fase en donde él delimita el alcance de su estudio. ¿Sí? El alcance lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero básicamente podemos decir que por alcance de estudio debemos entender 4 cosas. Si su estudio es de naturaleza exploratoria, si es descriptiva, si es correlacional o si es explicativa. Y ahorita vamos a detallarlo, ¿de acuerdo? Ahora, él dice, bueno, voy a hacer un estudio de naturaleza explicativa. Dicho sea de paso, y lo vamos adelantando un poquito, un estudio de naturaleza exploratoria sucede cuando no hay mucha información acerca del fenómeno que nosotros tratamos de estudiar. Pero ojo, aquí no debemos confundir el no hay mucha información con el yo no encuentro mucha información. Y eso es algo que nuevamente sucede de manera constante con los estudiantes, porque les preguntas, oye, ¿de qué tipo es tu estudio? Es exploratorio. ¿Por qué es exploratorio? Ah, pues es que no encontré mucha información. A ver, ojo, primero, ¿no encontraste o no hay? No, es que no la encontré, pues ¿dónde la buscaste? Ya dicen que en el Rincón del Vago, que en Google, en Redalix, supongo que si la conocen, que si no ahorita la conocerán. Y, a ver, espérame. O sea, me estás diciendo que, es que en la mañana estoy trabajando en un grupo de investigación en ese tema, por eso lo traigo para la flor de piel de embarazo adolescente. Sí, a ver, me estás diciendo que no encontraste o que no hay información acerca del embarazo adolescente, y ya les abres la página de PubMed, ahorita los vamos a ver, ¿sí? Motores de búsqueda en inglés, les pones ahí 10 páginas, ¿no? Con 10 artículos cada una, y a ver, no que no. Entonces, bueno, allí, entonces repito, tenemos que cuidar lo que es el yo no encontré mucha información con el no hay mucha información del fenómeno. No hay mucha información si es un estudio exploratorio lo que ustedes van a hacer. ¿Por qué? Porque con un estudio exploratorio ustedes andan ahí viendo cómo funciona el fenómeno, cómo son sus características, pero apenas están aportando la información inicial o incipiente a este tipo de objeto de estudio. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esto, definido nuestro alcance, estamos en condiciones de identificar o de plantear hipótesis y variables. Vamos a preguntar a nuestro, perdón, ¿cómo te llamas? Cristian, a nuestro compañero Cristian, ¿por qué crees tú que los padres son agresivos o violentos a sus hijos adolescentes? Es por tanta razón, por el contexto en donde viven, porque sus padres los golpeaban, así los educaron sus papás, Ok, bien, entonces planteamos una serie de hipótesis. Hay una que llama la atención aquí. Vamos a tomar la segunda que mencionas, que es porque a ellos también los golpearon. ¿Vamos de acuerdo? Entonces tenemos que nuestra hipótesis es, bueno, si un padre que fue golpeado por su padre, va a golpear a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la hipótesis que está planteando nuestro compañero, y aquí hay una serie de variables. Una variable sería los golpes que recibió de su progenitor, y la otra variable sería los golpes que da a su descendiente. ¿Vale? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos ya son hipótesis y variables, y entonces elaboramos un diseño que nos permita verificar esa hipótesis. ¿Qué queremos decir con verificar la hipótesis? Obtener datos que nos hablen acerca de la certeza o de la falsedad de la hipótesis que estamos planteando, porque la hipótesis, si ustedes lo recuerdan, es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación que elaboramos en un primer momento: ¿por qué los padres golpean a sus hijos adolescentes? ¿De acuerdo? Hacemos nuestro estudio, elegimos los participantes, la muestra. Es difícil que ustedes y yo, como científicos sociales, psicólogos, trabajadores sociales, trabajemos con muestras grandes. Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Pero por qué lo digo? Pues porque una muestra grande su tamaño de muestra se calcula a partir de la población y unas fórmulas, y generalmente nos salen ahí 250, 140 y tantos, pero nosotros no trabajamos con esa cantidad porque es difícil. Más bien trabajamos con grupos pequeños, 5, 7, no sé, ¿han trabajado con grupos en sus labores cotidianas? Sí. Bueno, profesionales más bien, ¿de qué tamaño han sido sus grupos?
Yo he tenido hasta 80 papás en una reunión. Hasta 80 papás, ok, pero no son 80 papás de toda la población, sino son papás que llegan por una demanda muy particular. Perdona, ¿cuál es tu nombre? Mónica Velázquez. Mónica, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu nombre? Actualmente estoy como trabajadora social en Educación Especial del Estado de México. Ah, ok, perfecto. Está bien, trabajas con 80 papás, es un grupo numeroso, Sí. aunque bueno, no necesariamente no son 800. O sea, Trabajo en 3 escuelas de casi 1000 alumnos, entonces por eso es por lo que sí tengo un número bastante grande cuando convocamos a talleres, a cursos, algo así, sí llegan varios, bueno, una cantidad grande de papás. ajá. Pero es por esa variable, porque Sí. trabajo en escuelas de casi 1000 niños. Sí, ok, perfecto. Pero aún así, el estudio, el taller no incluye a los 800 de manera simultánea. No, sino juntos. o sea, ya sobre varios talleres puedes abarcar a toda esa población, Sí. pero no en uno solo. Sí. Ah, perfecto, sí, está bien. Entonces, nosotros elegimos nuestra muestra con los participantes que vamos a trabajar, con los que vamos a verificar nuestra hipótesis y recolectamos los datos que sean pertinentes. Por ejemplo, Mónica, ¿verdad? ¿Qué tipo de datos recolectan ustedes cuando llevan a cabo sus talleres? Los talleres surgen por 2 motivos. Uno, a petición de los docentes, frente al grupo, de acuerdo a las problemáticas que ellos perciben que existen en la población de niños que tienen. Esa es por una parte. Y por otra, al inicio del ciclo escolar, en las entrevistas de niños con necesidades educativas especiales, se hace una encuesta también de los papás que quieren saber acerca de cómo educar a sus hijos, pero también se hace una muestra con los papás, se les hace la invitación abierta de los papás que deseen participar en el taller, aporten los temas que a ellos les gustaría que se trabajara. Entonces respondemos básicamente a la necesidad tanto de docentes como de los mismos papás. Ok, perfecto. Bien, regresando específicamente al ejemplo que teníamos, entonces Cristian pues va a recolectar, va a trabajar con papás que fueron golpeados por sus papás. Y bueno, aquí el dato de mayor interés, ¿sí?, sería cuántos de estos papás que fueron golpeados por sus papás golpean también a sus hijos. ¿Me explico? Porque esa sería la forma en que podríamos verificar o refutar la hipótesis de la cual partimos. Y entonces resulta que vamos a pensar que recolectamos o reclutamos a 100 papás que fueron golpeados por sus padres y pues 50 de ellos sí golpean a sus hijos, pero 50 de ellos no los golpean. Podemos nosotros, a la luz de esta recolección de datos y al análisis que nos lleva 50-50, poder verificar la hipótesis de que el papá que fue golpeado va a golpear a sus hijos. Sí, puede. Pues es 50-50. Exacto. Entonces podemos decir, pues sí, pero también no. Pongamos un segundo escenario. Vamos a pensar que 95 papás que fueron golpeados por sus padres golpean también a sus hijos. ¿Tenemos mayor certeza entonces ahora de que papá que fue golpeado por su padre golpeará a su hijo? ¿Correcto? Pero pongamos un tercer escenario. Resulta que 95 papás que fueron golpeados por sus padres son los 95 que no golpean a sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con esa hipótesis? La desechamos. ¿Me explico? Entonces, este proceso nos permite evaluar la certeza de la hipótesis, que es la respuesta a la pregunta, la respuesta tentativa a la pregunta que elaboramos, y entonces a partir de ello nosotros podemos hacer nuestro reporte de resultados, comunicarlo a nuestros jefes, comunicarlo a la sociedad en general, comunicarlo a nuestros pares en la comunidad científica, comunicarlo a otros padres, ¿sí?, o a otras personas, a las escuelas, para que tomen las decisiones o les den el uso pertinente a esa información que fue obtenida a partir de un proceso metódico y que tiene una certeza en los resultados. Claro, podríamos decir, ¿qué pasa con esos 5 papás que el segundo escenario era 95 papás que fueron golpeados son los mismos que golpean a sus hijos? ¿Qué pasa con esos 5 papás que fueron golpeados y que no golpean a sus hijos? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, pues ahí tenemos que ver de qué manera gente que no fue golpeada por su padre
gente que fue golpeada por su padre no tiene esa conducta, ¿sí? Y con esa información también se genera un nuevo estudio, por eso tenía que ir para acá, porque tenemos ahora una nueva idea de, caray, resulta que el que te golpeen no es condición estricta de exacto. Y entonces tú investigas, a ver, ¿de qué manera entonces yo, al haber sido golpeado por mi padre, pude haber superado esa situación para no repetir ese patrón conductual con mi hijo? ¿De acuerdo? Y una vez que yo tengo esa información, ¿qué puedo hacer? Bueno, instrumentar talleres, por ejemplo, como Mónica, dar información, hacer intervención para los padres que golpean a sus hijos, para ver si yo me doy cuenta de que, por ejemplo, voy a inventar una situación de afrontamiento, es lo que lleva a los padres que fueron golpeados por sus padres a no golpear a los hijos. Bueno, resulta que estos que golpean tienen bajos niveles de afrontamiento, pues yo hago una intervención de alguna naturaleza para que pudieran estas personas también tener una forma de afrontar los problemas a los que se exponen y paz, que no lleguen ni lo den el chamaquito. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Ok? Entonces, esa es una forma en que se conduce el proceso de investigación cuantitativa por una serie de pasos que a continuación vamos a empezar a describir ya en profundidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, aprovechamos. ¿Cómo te llamas, compañera? Yo me llamo Raquel García. Okay. Y hace tiempo soy egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hace tiempo salí de la escuela, pero no he tenido la oportunidad de titularme. Ahorita estoy en el posgrado en la especialidad de adultos mayores. Perfecto. Entonces voy por la titulación y por el grado, y pues este curso de verano del maestro Eli pues son para reforzarme, o sea, quiero abonar más a la investigación. Estoy tratando ya no abordé en adultos mayores la discapacidad ni el abandono, estoy abordando las redes de apoyo que ellos tienen en los centros de asistencia e integración social. Entonces todo esto abonarle a la investigación de los adultos mayores. Perfecto. Bien, entonces ya no tenemos a nadie que nos haga falta de presentarse, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, antes de continuar con lo que sería propiamente la metodología científica, quiero que hagamos un breve paréntesis, pero útil, que tiene que ver con la revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan tener un ejercicio profesional, pero aunque no lo parezca, también ético, deben también saber de dónde recolectar la información para que no lleguen a proponer intervenciones con lo que me dijo la prima de mi amigo. Y nuevamente repito, el conocimiento cotidiano es también muy valioso en su contexto, eso lo aclaré desde un comienzo. Entonces, por ejemplo, mi abuelita me decía, cuando yo iba en la primaria, iba en la tarde, entonces estaba comiendo mi sopa de fideo que me gustaba mucho, y tocaban la puerta y yo salía corriendo y decía, mijito, que no, porque se te va a hacer choca la boca. No, abuelito, no se me hace choca. O sea, en realidad eso es lo que nos dicen las abuelitas, pero no sucede. Entonces, ojo, tenemos que valorar el contexto de uso de cierta información. No estoy diciendo información buena, información mala, solo el contexto de uso. Entonces, el contexto de uso y de recolección para ustedes tiene que ser muy específico y tiene que ser justamente en aspectos de literatura científica. Entonces, vamos a hablar un poquito en ello. ¿Qué es esto de la revisión de la literatura? Bueno, ustedes como científicos sociales, es algo que tienen que hacer siempre en su trabajo. Esta oración es muy compleja. Detectar, tener, consultar la bibliografía y otros materiales útiles. Detectar, primera cosa. ¿Dónde vamos a buscar la información científica? En el TV Novelas, en el TV Guía, en el Rincón del Vago. Nosotros debemos ser capaces de saber en dónde está almacenada la información que va a ser relevante para la solución de los problemas a los que nos enfrentamos en nuestra profesión. Claro, tenemos la biblioteca central, las bibliotecas de posgrado, pero seamos honestos, ya la mayoría de las veces no nos vamos a buscar la información de manera física, pero sabemos que existe. Sabemos que existen los anuarios, los informes estadísticos, una serie de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que tienen a nuestra disposición almaneques y todo ello. Bueno, sí es útil y sí cubre los criterios de calidad que vamos a ir mencionando poco a poco. Se vale que ustedes pues puedan obtenerla, pero también es cierto que tenemos la computadora y que
la mayor cantidad de búsquedas las podemos realizar de manera fácil en la internet. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya detectamos, pero una cosa es que yo sepa en dónde está y otra cosa diferente es que la obtenga. Y aquí a veces la obtención es un poco complicada, porque ya sé que puedo buscar en internet, pero ¿en dónde voy a buscar y cómo voy a poder conseguirla? No sé si ustedes han hecho alguna ocasión un ejercicio de buscar un artículo y bueno, sí puede estar allí a disposición gratuito, el texto completo, pero también es cierto que la ciencia, como lo dije hace un momento, como una actividad social, es también una actividad económica, y entonces se publica un artículo, o tan simple como que se publica un libro, pues tenemos que comprarlo, ¿de acuerdo? Bueno, sí, lo fotocopiamos, nos robamos así las hojas y eso, pero eso no es legítimo, pero entonces tenemos que a veces comprarlo, y ahí en ocasiones está la dificultad. Este artículo es muy importante para la investigación, pero caray, cuesta $11.95, y para como está el dólar y los sueldos, pues mejor leo el abstract y de ahí me invento, me imagino lo que sucedió, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente tiene que ser así. Vamos a buscar algunas estrategias para poder obtener. Ahora ya lo tengo, ¿sí? Afortunadamente, por ejemplo, este artículo resulta que tuve oportunidad de ir a una computadora de la UNAM, pues que la UNAM está aquí atrás, y entonces como tuve acceso a ella y entré a la red de la UNAM, pues resulta que la red de la UNAM tiene un montón de suscripciones. Yo trabajo en el Poli. En el Poli hay muchísimas menos suscripciones en comparación con lo de la UNAM, pero ¿saben cuánto dinero anualmente se invierte? ¿Cuánto invierte el Politécnico para la suscripción a revistas? ¿Un aproximado? 20 millones de pesos. Imagínense. Y no es el monstruo que es la UNAM. Entonces, bueno, afortunadamente tuve acceso a una computadora de la UNAM, pude descargar el artículo, no gratuito, porque la UNAM pagó la suscripción, pero para mí, pues sí fue gratuito, ya lo tengo. Híjole, ahora tengo que consultarlo y leer un artículo de investigación científica es un trabajo de años, ¿sí? Para poder hacer una lectura estratégica, para poder saber exactamente a qué tengo que prestar atención, y siempre vamos mejorando cómo poder leer nuestros artículos. Que han visto que están las gráficas de barra, las de pastel, las de líneas y todo eso, y hay un montón de estadísticos y demás. Al principio, pues uno los ve y dice, ay caray, ¿qué es esto? Por Dios, no sé nada, medio le va perdiendo el miedo y demás, y ya con la práctica llega un momento en que ustedes ya no hace falta que lean la sección de resultados de un artículo, nada más ven los números cuando ya aprendieron de números, y ven las grafiquitas, la barra, ya sé cuál es el resultado, y se olvidan de la lectura así renglón por renglón del artículo. En eso consiste la consulta, en ir haciendo lecturas estratégicas que solamente se van a lograr con la práctica. Bueno, otros materiales útiles. Ahora, ya lo leí, extraigo y recopilo. Ojo, una buena revisión de la literatura no es tener 100 artículos en PDF que no he leído, o si he leído uno o dos y no sé qué dicen los 98 restantes. Esto es meramente un ejercicio acumulativo, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que leerlos, extraer la información sustancial de ese artículo en particular, y eso, anotarlo. Ya cada quien hace sus estrategias, ¿no? Yo en realidad soy muy desordenado para esa lectura, pero pues ya nada más pongo ahí notitas del PDF, pero hay compañeros que sí tienen como formatos, que tienen ahí nombre de la revista, nombre del artículo, referencia bibliográfica, y que describen objetivo, hipótesis, desarrollo, como las tareas que nos dejaban en la licenciatura. Así continúan haciéndolo. Bueno, a mí esas no me funcionan, pero hay gente a la que sí. Entonces ya extraen y recopilan toda esa información para darle un fundamento teórico y empírico a lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, un tema que en un par de meses para acá que he tenido contacto con trabajadores sociales, o al menos con los trabajadores sociales que he tenido contacto, el tema que trabaja es resiliencia, si han oído hablar de ello. ¿Saben de dónde proviene el término resiliencia? ¿No? Proviene de la física. El término estrés también. El estrés viene de la física. El estrés en todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Los psicólogos pues también se lleva a nuestra área. El término de resiliencia que tiene que ver con la capacidad de los materiales para, una vez deformados,
regresar a su estado original, a su forma original. Ese concepto es la resiliencia en la física, y en la psicología también, pues es una metáfora de ya perdí el trabajo, ya me cortó la novia, ya me cortaron el Netflix, no, primero el Netflix, y luego el internet, y luego, no sé qué no, es que creo que ya no hay nada más allá que te corten el internet. Ya, la pirámide del mando, el primer punto está el Wi-Fi. Sí, no hay mañanas sin internet. Y a pesar de todo ello, soy feliz y digo, ay, veo por la ventana el azul del cielo y un pajarito volando. Bueno, eso se refiere a la metáfora de la resiliencia aquí en el terreno de la psicología, que también es empleado, al menos por los que yo conozco, en los trabajadores sociales. Pero ahora, la resiliencia tiene múltiples modelos, hay muchos modelos teóricos, hay como 15, pues nosotros tenemos que documentarnos en el modelo de resiliencia particular que vamos a estar trabajando. Pero además también, si queremos hacer una intervención psicosocial para fomentar la resiliencia, por ejemplo, en familias que tienen un miembro con una enfermedad terminal o con una enfermedad crónico-degenerativo, o bueno, ya saben hacia dónde voy. Entonces, no solamente tengo que elegir un modelo teórico de la resiliencia, sino además también ver cuál es la metodología, ¿sí? Cómo yo voy a fundamentar mi intervención, cómo voy a llevar a cabo 1, 2, 3, 4 sesiones, y por qué no 5, o por qué no 10, y además qué es lo que yo voy a hacer en cada una de mis sesiones. Por ejemplo, Mónica, ¿verdad? Cuando instrumentan los talleres, pues ustedes tienen una serie de actividades, y bueno, la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3 están diseñadas para atender esta situación. Si es así, entonces tienen los elementos. Así, bueno, cuando alguien les pregunta, oye, ¿por qué no haces esto? Bueno, pues es que tenemos evidencia, o se ha documentado que esta actividad es útil para esto, y eso que me estás diciendo, bueno, pues a lo mejor puede ser una simple ocurrencia, a lo mejor sí tiene una evidencia, pero yo no he leído, no sabía, por eso no la he incorporado, pero ahora lo puedo hacer. ¿Sí me explico? Pero es para esta fundamentación teórica y empírica les ayuda a tomar decisiones vitales en la construcción o en la elaboración de su trabajo, de su proyecto de investigación. Ahora, como decía hace un momento, podemos tener 100 artículos, y es verdad, siempre nos va a pasar que hay un artículo que a lo mejor es de 23 hojas, pero para mí es valioso meramente porque allí, en una oración, justifican el análisis de datos que yo voy a utilizar, o en 3 oraciones hacen la definición de, como decía hace un momento, de resiliencia. Y entonces para mí las 23.8 hojas restantes, o el 99.9% del artículo no me es relevante, pero en ese artículo está la definición operacional o la definición conceptual de uno de las variables de interés en mi investigación, y por eso lo conservo, y entonces estoy aprendiendo a ser selectivo. El que yo obtenga, lo consulte y haga extracción y recopilación del artículo, no quiere decir que todo el artículo tenga que ser de utilidad. Apenas una oración puede ser útil, y por eso me lo quedo, pero estoy siendo selectivo y no tengo que buscar que las 23 hojas restantes encajen también en mi investigación o en mi proyecto que estoy desarrollando. Esa es una parte, pero también puede ser el caso de que yo soy selectivo porque este artículo en particular, lo que me está ofreciendo o lo que me es valioso es que en el método están describiendo la manera en que yo puedo instrumentar un taller, una intervención, levantar encuestas, levantas encuestas, perdón, Karina. ¿Sí? Me está diciendo la manera en que yo puedo levantar una encuesta o hacer el muestreo. ¿Sí? El muestreo para la investigación que voy a realizar, o yo puedo hacer una replicación sistemática de una metodología, que quiere decir que yo hago mi método como lo hicieron en este estudio, y ojo, eso no es plagio, eso es replicación. Plagio es, claro, si copian y pegan, ¿sí? Pero si no hacen eso, entonces no hay ningún problema. Y entonces hacen su revisión selectiva. Hay una oración que
es políticamente correcta mencionarse siempre en una clase de metodología, pero personalmente no estoy tan de acuerdo cuando hablan de preferentemente recientes. Ahí es un debate y, perdón, pero no hay pruebas de ello, que los profesores o los jefes o los del laboratorio dicen, es que tiene que ser de 5 años en adelante, porque es lo más reciente. Sí, es verdad, es lo más reciente, pero a veces lo más reciente no es necesariamente lo más relevante, porque como lo dije al principio de la clase, la investigación científica es tan grande y el cúmulo de información es tan amplio que en ocasiones hay datos o hay fenómenos que son muy, pero muy importantes y que por algún motivo han pasado sistemáticamente omitidos. Y entonces el último estudio relevante se publicó en 1973, pero como yo estoy en la regla de que 5 años a la fecha, lo pierdo de vista y entonces no recupero esa información que puede ser valiosa. Entonces, sí es verdad, tienen que hacer sus estudios con lo más reciente, y justamente también por eso les doy mucha lata a mis estudiantes en inglés, porque, perdón, pero así como el dólar es la moneda del turismo, ¿sí? El inglés es el lenguaje de la ciencia. Entonces, toda la investigación científica de punta, de frontera, lo más reciente está en inglés, y si no sabemos inglés, pues ni modo, o aprendemos o nos dedicamos a otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí es verdad, 5 años, 6 años, pero nunca pierdan de vista que rascándole pueden encontrar algo publicado hace más de 30 años que es todavía valioso, vigente, o que alguien se le olvidó que existía y por tanto no lo estudió, y si lo recuperan pues pueden darle un giro a la forma tradicional en que se aborda una problemática, ¿sí? Y que puede ser valiosa. Bueno, ahora, mis fuentes de información, ya sé que tengo que hacer mi revisión, ya tengo algunos elementos. Ahora, ¿cuáles son mis fuentes de información? Aquí va a depender mucho de la experiencia que ustedes tengan haciendo investigación y del conocimiento que tengan sobre el fenómeno en cuestión. Por ejemplo, si mi conocimiento, bueno, tengo aquí listado todo lo que sería los posibles, no agota, ¿sí? Pero son algunos casos. Libros generales, fíjense, si yo no tengo mucho conocimiento del tema, por ejemplo, en mi servicio, en el laboratorio, mi jefe, ¿sabes qué? Tienes que investigar, como en mi caso, ahora tienes que investigar resiliencia. Ah, caray, pues ya nunca he investigado resiliencia, porque yo es investigación básica. Eso no importa, pero no es resiliencia. Entonces, pues yo no sé qué es resiliencia, bueno, pues a lo mejor me voy hasta como en las caricaturas, primero el diccionario, ¿sí? Aunque suene, pues no nos tiene que avergonzar, pues si no sé, pues listo, lo digo, no sé, y lo investigo, ¿sale? Pues me voy a un libro de tema general, ¿sí? Un libro general, ¿no? De los que vemos en la universidad, gordotes de McGraw-Hill o ya me entendieron, ¿no? Entonces me leo el capítulo de resiliencia, bueno, ya me enteré, ¿sale? En un cúmulo de información genérica, es verdad, es genérica, pero ya al menos estoy preparado para dar el siguiente paso a fuentes de información de mayor complejidad, por ejemplo, capítulos de libros, pero ya de libros especializados, antologías, cosas parecidas, ¿no? Las tesis son también un gran análisis, la licenciatura no se olvídenlas. Nunca hemos hecho alguna tesis de licenciatura buena, no en la mayoría, ¿no? Pero por ejemplo, ya no quieren ir susceptibilidades. Ya lo mejor ustedes sí y yo no. ¿Sí? Pero ahí está, pero bueno. Sí, pero búsquense una tesis, por ejemplo, de doctorado, donde se supone que ya son más serias. Pero ¿por qué les digo la tesis? No por otra cosa, sino porque si ustedes lo reflexionan un poco, una tesis es un compendio de información sobre el tema, generalmente en nuestro propio idioma, ¿de acuerdo? A menos que, bueno, sería la tesis que está en alemán, ¿sí? Por no decir en inglés. Pero entonces, esta tesis es un cúmulo de información que alguien más ya recopiló y que yo la puedo leer, y la tesis es valiosa por dos motivos. Porque, si ustedes recuerdan, al final de la tesis, como en todo lo que veremos aquí, la mayoría, está la sección de referencias. Y entonces, si yo en el capítulo 3, en la sección 3.5, en el apartado tal, encontré un estudio que, mira, este chavo pues, se rifó, y esta investigación que está aquí mencionada me interesa, bueno, pues él ya la encontró por mí,
al menos para dármela a conocer, me voy a la sección de referencias y la localizo y digo, me voy a la fuente original. Ese es un punto de valor en la tesis. Otro punto de valor en la tesis es que sí, la tesis está dictaminada por un comité, pero seamos sinceros, recordando nuestros años de licenciatura, podíamos identificar a los peores estudiantes. Bueno, imaginémonos que es probable que esos peores estudiantes o compañeros que estábamos, pues resulta que acabaron, ¿sí?, dando clases y que acabaron dirigiendo tesis, y entonces no sabemos el grado de fiabilidad de la información, pero le podemos dar seguimiento a la tesis. Y entonces, si esa tesis, por ejemplo, terminó en un artículo de investigación, pues recupero el artículo y entonces puedo documentarme de una manera más certera acerca de la calidad de lo que está presentado allí. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Bueno, trabajos presentados en congresos y o conferencias. Si ustedes han asistido a congresos, en ocasiones está el libro de memorias. Los libros de memorias se pueden citar. Pueden ustedes citar un póster, una presentación. Entonces, eso también es información valiosa por varios motivos. Uno de ellos, el primerito, es que generalmente al congreso tú presentas el último estudio que has elaborado, ¿de acuerdo? Por eso es valioso, porque es reciente. Lo otro valioso, el estudio que ustedes acaban de terminar y que quieren publicar, la publicación, si bien les va, verá la luz en 2 años, ¿de acuerdo? Entonces, si ahorita que es 2017, ¿verdad?, yo acabo mi investigación, bueno, en lo que escribo el manuscrito, en lo que lo mando a la revista, se lleva a cabo el proceso editorial, me dan el, digamos, sí de que sí se publica o el no, pero corríjalo y todas esas cosas. Bueno, su investigación verá la luz, como les decía, en 2 años, pero si ya están en el congreso, ustedes pueden anticiparse a lo que saldrá publicado dentro de 2 años más o menos, y dirán, bueno, pues ya me informé en este congreso y hasta los pueden referir, ¿vale? Documentales, se vale, por supuesto. Si ustedes vieron un documental de la BBC de Londres, de National Geographic, hasta una película la pueden referir, ¿de acuerdo? No refieran María de todos los ángeles o cosas parecidas, pero sí pueden referir documentales y eso es totalmente legítimo. Y llegamos a la cereza del pastel, a la parte importante y en la que ustedes se tienen que concentrar como profesionistas dedicados y con altos niveles de conocimiento, que son los artículos científicos, ¿de acuerdo? Esos que se publican en las revistas, que están indizadas, ahorita veremos a qué se refiere eso. Y entonces, estos artículos científicos, ¿sí?, publicados periódicamente, son los que tienen la información de punta, la información detallada. De hecho, tanto los libros que, bueno, todo esto generalmente se construye a partir de los artículos, ¿de acuerdo? Entonces, para mi tesis, ustedes recuerdan que tuvieron que leer 1, 2, 3, 4, 800 artículos, ¿sí?, para poder hacer la tesis. En un libro, en un capítulo de un libro, ¿sí?, ahí dicen, bueno, la investigación que hizo fulanito, encontró esto. En un capítulo tienen citados como a lo mejor hasta 20, 30 más artículos de un solo tema. Pasan al capítulo 2 y entonces ya son otros 50 artículos acerca de ese tema, pero ese capítulo durará, vamos a pensar que tiene una extensión de, vamos a pensar, unas 30 cuartillas. Entonces, en 30 cuartillas, lo que en realidad están explicando de 50 artículos es apenas la generalidad, lo que me permite a mí empezar a conocer la temática, pero no profundizar en ella, ¿vale? Entonces, aquí es donde ustedes van a profundizar en su objeto de estudio. Ahora, artículos científicos podemos decir que en términos generales hay de 3 tipos: los empíricos, los teóricos y las revisiones. Bueno, hay un cuarto tipo que se llaman los metaanálisis. ¿Alguien ha oído hablar de ellos? ¿No? Bueno, ahorita vamos a comentar brevemente. Bien, artículos empíricos. En los artículos empíricos presentan los resultados de una investigación que se ha llevado a cabo. Por ejemplo, nuestro compañero Cristian decide que el estudio que quiere llevar a cabo es relevante en el contexto en el que nosotros estamos inmersos, y entonces lo lleva con sumo detalle metodológico, y al final, dado los resultados y la relevancia de ellos, escribe su manuscrito, ¿de acuerdo? Entonces, antes de decir qué es lo que va en esencia a aportar, vamos a ver sus partes.
Sí, le da un título, pero incluye su introducción. Sí, y en la introducción él aborda la temática que es objeto de estudio. ¿Sí? La violencia o la agresión de los padres, ¿sí? del hombre, ¿sí? hacia los hijos adolescentes, ¿sí? que puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, ahí nos está describiendo, plantea por qué es importante atender esa situación y que otros estudios, ¿sí? se han elaborado justo para atenderla o generar mayor conocimiento al respecto. Después de ello, bueno, pues él formula su pregunta, su objetivo y su hipótesis, que ya la mencionamos hace un momento, que al menos la hipótesis que era que los padres que fueron hijos de padres golpeadores van a golpear a sus hijos. Después elabora un método. Ese método contiene a sus participantes. ¿Quiénes son las personas que van a estar siendo estudiadas, ¿sí? en la investigación? Sí les va a aplicar, no sé, por ejemplo, un instrumento. ¿Ustedes han utilizado instrumentos en su cotidianidad profesional? ¿Sí? ¿Qué instrumentos han empleado? Díganme unos, a lo mejor no los conozco, pero no importa. Una entrevista. Entrevistas. Es el diario de campo, en educación se denomina bitácora, pero es el diario de campo. Claro, sí. ¿Qué más? Está la observación. Observación. ¿Algún tipo de registro, por ejemplo, para la observación? Sí, hace. la bitácora. Ajá, la bitácora. Ok. Y algunos formatos que tenemos de observación de aula, de ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Ah, perfecto. Bueno, ahí describe, ¿sí? esa serie de elementos y su procedimiento. En el procedimiento dice, bueno, pues cómo se acercó, cómo se llevó a cabo el estudio. Por ejemplo, ¿nos puedes describir brevemente cómo hacen ustedes las bitácoras? Nosotros, lo que pasa es que nosotros intervenimos con los alumnos dentro del aula o fuera del aula. Cuando se hace dentro del aula, bueno, se hace un acompañamiento. Por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual que está en 4º grado y no accede a la lectoescritura, obviamente no va a utilizar los mismos materiales que sus compañeros. Entonces, para ver el mismo tema, nosotros adecuamos material y a lo mejor la maestra, bueno, este día quiero que me acompañen para que este niño, es importante que sí tenga este aprendizaje. Adecuamos los materiales, vamos con el niño, estamos trabajando con el niño para que trabaje el mismo tema que todo el grupo, pero de manera diferente, y se hace un registro de cómo trabajó el niño, si accedió o no accedió al aprendizaje, o bueno, cuál fue el proceso que el niño llevó a cabo para determinar si sí accedió o no accedió al aprendizaje. Bueno, todo eso, toda esa descripción de cómo lo hicieron, cómo lo llevaron a cabo, se presenta en el procedimiento y al final ustedes tienen un resultado. ¿Sí? Ese resultado se describe en términos de, ¿qué será? En tu caso, ¿lo hizo, no lo hizo, cómo lo hizo? Lo hizo, no lo hizo, cómo lo hizo. Y bueno, ya se le entrega al docente. Bueno, nosotros lo que hacemos es le entregamos al docente de grupo, y ya el docente de grupo, de acuerdo a lo que él quiere lograr, ya él es el que determina la rúbrica, bueno, da el puntaje que él cree conveniente. Ah, perfecto. Entonces esa estaría en la sección de resultados, y para el caso de un artículo hay una discusión cómo los resultados que he obtenido se relacionan con lo que sería la introducción, con el planteamiento del problema, si se cumple la hipótesis, de qué manera o qué es lo que aporta, si no se cumplió, por qué es entonces que pudo haber sido rechazada la hipótesis, y finalmente tengo la sección de referencias. Ahora, en estos artículos empíricos, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, presentar los resultados de uno o varios estudios encaminados a resolver una pregunta de investigación, con un objetivo o una hipótesis definida. Pero ese es solo un tipo de artículo. Tenemos los artículos teóricos. En los artículos teóricos, lo que sucede es que el autor está tomando un tema, por ejemplo, el juego infantil, y en el artículo expone brevemente diferentes teorías que pueden explicar el juego infantil, o incluso él mismo elabora una teoría para explicar el fenómeno en cuestión. Ahora, ese artículo teórico va a tener elementos de un artículo empírico en la medida en que, por ejemplo,
ejemplo, hay una tesis que diga, bueno, es que mi teoría propone que el juego es útil para la maduración de los niños o de los infantes en aspectos sociales, motrices, afectivos, intelectuales, y entonces ahí puede referir o puede ilustrar evidencia que favorezca esa tesis obtenida a partir de algunos otros artículos de naturaleza empírica. Ahora, en un artículo teórico no hay propiamente un método, no hay una sección de resultados, sino simplemente la exposición o la elaboración de la teoría que se va a defender. Y tenemos los artículos de revisión. Estos tienen un valor muy importante, particularmente cuando ustedes están empezando a diseñar su proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque en un artículo de revisión lo que sucede es que se tiene un tema. Por ejemplo, un tema que trabajes las redes de apoyo a los adultos mayores. Ok, redes de apoyo a los adultos mayores. Entonces yo estoy comenzando mi investigación o mi documentación acerca de esa temática porque voy a desarrollar el estudio que me va a permitir obtener mi grado de especialidad. Me va a permitir concluir la especialidad. Pero es mi primer semestre, mi primera semana y todavía estoy un poco perdido acerca de dónde voy a tener que buscarlo. Bueno, y resulta que me encuentro algo que se llama artículo de revisión y es justamente sobre redes sociales en adultos mayores. Y entonces lo que va a pasar allí es que los autores van a desarrollar en unas 10, 15 o hasta 20 hojas la mayor cantidad de información reciente e importante acerca de esa temática en particular. Y entonces es como si estuviera leyendo un capítulo de un libro general, pero con un mayor grado de especificidad, o sea, es más rica la información que yo encuentro en un artículo de esa naturaleza. Y uno de los mayores, lo que lo hace lo más valioso, es que es una mina de oro en términos de referencias, porque, primero, al leer yo el artículo, ahí están compendiados, vamos a pensar, 150, 200, yo he visto artículos de revisión que compendian 450 referencias, pero obviamente en la medida que es mucha información, el espacio que le dedican a cada una de esas 450 referencias, por ejemplo, es pequeño, pero no importa, porque si hay un punto que me llama la atención, yo me voy a la sección de referencias y entonces consulto la fuente original de primera mano, pero ojo, yo no tuve que leer los 450 artículos que vienen allí referidos para ver cuál me sirvió, cuál no, sino leo el artículo de revisión y entonces yo sistemáticamente, esta parte me gusta, esta es útil, esta me ayuda a defender tal, y a lo mejor yo puedo recuperar 16, 17 y los demás no importan, ¿saben? Son valiosos porque me forman un conocimiento o una cultura general académica acerca de la temática de investigación, pero yo recupero los 17 que pueden ser empíricos o teóricos. Y entonces yo expando lo que sería la cantidad de material que tengo para documentar y justificar teórica y empíricamente mi investigación. Bueno, antes de eso, los metaanálisis, los voy a decir muy brevemente, sí, los metaanálisis son una serie de estudios que se realizan cuando, por ejemplo, quieres evaluar el efecto que tienen intervenciones que han sido publicadas en diversos artículos, revistas diseñadas por varios grupos de investigación y tú nada más quieres evaluar, hacer una comparación, digo nada más, pero es más complejo que eso, hacer una comparación de, por ejemplo, estas 5 formas de intervención que hay para una temática en particular, cuál de ellas podría ser la mejor. Entonces los metaanálisis se dedican a ello. Si yo obtengo un metaanálisis, lo leo, lo analizo y vamos, pues tengo estas 5 opciones y los datos me indican que esta es mejor que algunas otras y puedo yo empezar a instrumentar esta forma de intervención que se ha demostrado de mayor calidad. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo se identifican esos artículos? Porque generalmente en el título puede decir metaanálisis, pero si no, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para irnos revisando, para que nos familiaricemos. ¿Sale? Es una pregunta, ¿a qué hora tiene que ser la...? Perfecto, entonces puedo avanzar en esto y a las 5. Bien.
tenemos esta parte que va a ser, digamos, la última antes de nuestro receso, que son los motores de búsqueda. ¿Ustedes están familiarizados con ellos? ¿No? Bueno, ¿qué son los motores? Si están familiarizados, por ejemplo, con el Google, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que el Google es un motor de búsqueda. Estos también son motores de búsqueda, pero de información específica. En este caso, es de información científica. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar por los que comúnmente conocemos o los de más fácil acceso, incluso por el idioma. Redalic. ¿Sale? Redalic, Cielo, sale en español, PubMed, Sciinfo, o también por editoriales Elsevier y Springer, que son editoriales de libros o de revistas científicas que también podemos consultar. Pero más que verlos, vamos a la práctica. Todos lo conocemos, ¿sale? En Google. Entonces aquí le vamos a poner Redalic y ya nos aparece ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos aquí la página de Redalic. Dejen que piense. Ahí. Aquí está el portal. Nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Es como un buscador, pero de materiales científicos. Este Redalic es Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Una cantidad importante de materiales van a estar en idioma español, pero también hay algunas revistas que, a pesar de que, por ejemplo, provengan de España, su idioma oficial puede ser el inglés, o habrá algunas que, por ejemplo, publiquen artículos en portugués, algunas colombianas, al menos en mi área, por ejemplo, porque por la cercanía que hay con Brasil, o que lo publiquen bilingüe, ¿sí? Un ejemplar está en español, pero el otro está, aquí es un artículo, está en los dos idiomas, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos aquí, nosotros podemos ver que tiene 1208 revistas científicas, ¿sale? 42.487 fascículos y 547.984 artículos a texto completo, que quiere decir que está todo el PDF de principio a fin, y aquí es gratis, no hay que pagar, ¿de acuerdo? Luego, aquí me interesa esta parte que vean. Bueno, antes de llegar a esto, quiero que veamos esta. Todo lo demás no nos interesa, pero sí nos interesan las colecciones de revistas. Si nosotros no sabemos títulos de revistas que podríamos consultar, pues nos vamos a esta sección, le damos clic y entonces va a pensar y listo. Nos lleva a las revistas, fíjense, ya sea por disciplinas, pero también nos permite ver las revistas por país, por instituciones, y otras colecciones nunca lo hemos visto, ha de ser nuevo, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver aquí por disciplinas, ¿sale? Revistas de ciencias sociales, hay 709 revistas. De arte y humanidades tenemos 146, y de ciencias naturales y exactas tenemos 351, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos aquí, para nuestro caso, al terreno de las ciencias sociales. Entonces vemos las disciplinas que hay, ¿sale? Entonces tenemos sociología, sabemos relaciones internacionales, psicología, política, multidisciplinaria, ciencias sociales, geografía social, y así a cada una de ellas, ¿de acuerdo? Karina, ¿cuál es la área la disciplina donde tú le picarías? En ciencias sociales, sin embargo, yo había ocupado esas fuentes y como tal trabajo social no aparecía, entonces lo poníamos en inglés y ya. Ah, ok. Ahorita vamos a otras. Es que siempre empiezo por porque es el clásico, pero al menos que recomendado, al menos por mí, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cuál le picarías tú? Solo por ponerle el ejemplo. Ciencias sociales. Ok, aquí. Ese 58 quiere decir que hay 58 revistas. Claro que de acuerdo a las necesidades de Karina no se las satisfacían. Entonces, pues ustedes también tienen que andarle ahí picando y ensayo y error, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos varias revistas, ¿sí? Contribuciones desde Coatepec, teoría, umbral científico, ciencia, docencia y tecnología,
Interciencia, revistas del Centro de Investigación Universidad La Salle, y así sucesivamente vamos a ver las 58 revistas, ¿de acuerdo? Entonces, perdona, Marisol, de las gamas de las que se ven allí, ¿a cuál le picarías tú? Las revistas de, ¿cómo dice? Del Centro de Investigación. ¿Esta? Ok. Ajá. Le picamos aquí y entonces nos va a llevar a la revista. Bueno, a la página de Redalic que contiene la información de la revista. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos el año de la publicación de una revista. Aquí tenemos los números que se han publicado, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, norma para autores, para cuando ustedes quieren enviar una revista. Aquí les dice en qué formato, toda la información pertinente, las características de la publicación, cada cuánto se publica, si es trimestral, semestral, cuántos números, volúmenes, información de esa naturaleza. Página de la revista. Esta es la sección que Redalic le da a esa revista, pero si le picamos aquí nos manda a la página oficial de la revista en cuestión, el sitio web de la institución editora y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ya solo para ir avanzando, le pico aquí, quiero ver del 2014 el volumen, el número 11, el volumen 11, el número 41, y entonces ahí me aparecen los artículos, ¿de acuerdo? Ahora yo puedo aquí ver, por ejemplo, el título, veo mi resumen que está en español, está en inglés, puedo pedir la descarga en PDF o en HTML en español. Entonces vamos a pensar nada más por pura, aquí, soñar con el área de las ciencias naturales y exactas, no sé de qué se trate, pero le doy al resumen en español y me lo va a mostrar. Yo puedo leer mi resumen y ver si el artículo me sirve y lo puedo entonces descargar. Si no me sirve, pues, no tendría que pasar eso. No sé. Bueno, regresamos. Aquí luego les pueden perder más tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos, en el 2017 ya hay uno, ya están aquí los artículos, y yo puedo verlo en PDF, en HTML, también en mi teléfono, aquí está el resumen, ¿sí? Entonces lo leo, veo si me sirve, si no me sirve. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Esta es una forma de hacer la búsqueda, buscando por disciplina la serie de revistas. Pero también podemos hacerlo a través de palabras clave. Entonces, a ver, compañera Marisol, de tu tema, dime algunas palabras clave que tú consideres que te pueden ser de utilidad para llegar a un artículo que te interesaría. Palabras clave. Sí, como cuando pones en Google, que le pones ahí cómo hacer sopa de medio, que a mí me gusta. Ajá. ¿Cuál es tu tema? ¿Qué es maltrato? Maltrato, ok. Maltrato, coma. Pero maltrato, ¿a quiénes? Infantil. Vamos a ponerlo completo. Maltrato infantil. Vamos a buscar aquí, le voy a poner prevención. ¿De acuerdo? Como otra palabra clave. Yo noto ahí unas palabras clave que me pueden ser de utilidad. Y entonces, nos tenemos. Acá. Maltrato infantil, prevención, y le doy buscar. Y entonces, aquí me va a aparecer un listado de los artículos que están, ¿de acuerdo? Que buscan esas palabras clave y las identifican en el título, ¿sí? En el resumen, incluso hasta por la revista o por las partes
del documento. Entonces, a ver, maltrato infantil. Conocer su impacto económico favorece la prevención. Supongamos que ese me llama la atención. Pues nuevamente puedo ver, ¿sí?, el texto completo. Aquí está mi texto. Bueno, en algún momento lo va a cargar. Ahí va. Ahí está. Es del Acta Pediátrica de México. Entonces, yo puedo aquí, ¿sí?, revisar mi artículo, ¿sí?, en PDF, pero más importante, yo puedo descargar. Puedo abrirlo y descargar. Y entonces lo almaceno en mi disco duro, en mi USB, en mi nube, lo que sea. Y listo, ya tengo aquí mi artículo. Ya puedo revisarlo, imprimirlo y revisarlo con toda calma, traerlo en el teléfono, en la tableta, cosas parecidas. Entonces, uno tras otro, me documento para que pueda yo tener conocimiento certero de lo que sería la temática que es objeto de estudio. ¿Está bien? Tengo aquí, por ejemplo, el Redalic, pero aquí les puse otras, ya estas están cargadas. El Sevier es una editorial norteamericana, entonces es la más grande en términos de edición, más bien, de revistas y de libros especializados. Entonces, ustedes pueden hacer también una búsqueda, por ejemplo, aquí, me mandó la de... un segundo. Buscar. Así, a ver. Vamos a poner maltrato infantil. A lo mejor no encontramos nada porque el Sevier está en inglés. Entonces, no. Dice que no. Que busquemos otra cosa. ¿Sale? Pues no, tampoco es por aquí, déjenme. Es que me manda la de América Latina, pero yo no quiero la de América Latina, quiero la de Estados Unidos. Aquí está, este es lo que quería. Aquí, Final Article, aquí lo encontramos, lo picamos y nos manda a una sección de un buscador como el de Redalic, en donde ponemos aquí las palabras clave, ponemos el autor, o si ya tenemos alguna idea del nombre de la revista o del libro, también lo anotamos y ahí podemos buscar. Entonces el Sevier es otra, Springer, ¿sí?, es otra casa editorial que también les permite hacer búsquedas. Entonces aquí también tiene algunas revistas sociales de muchas disciplinas. Bueno, nosotros podemos ver libros, revistas. Miren, por ejemplo, aquí me llevó directamente a un libro que ciertamente no voy a comprar porque cuesta $109, pero al menos ya sé que existe. Entonces yo haciendo ensayo y error, intento sobre intento,
puedo ir ampliando mi documentación buscando en Elsevier, buscando aquí en Springer, o por ejemplo tenemos esta otra, Sage, ¿sale? Aquí por ejemplo, yo lo que puedo hacer es buscar revistas por disciplina, pero aquí están en inglés. Karina, tú tenías dificultades en Redalit porque no te aparecían, aquí a lo mejor pueden aparecer. Si le damos a Ciencias Sociales y Humanidades, si aquí nos está buscando el título de la revista, identificando un título de revista que fuera relevante, pues nosotros podemos explorarla para ver qué es lo que nos va a ofrecer en términos de artículos. Entonces vamos a ver. Algo de educación, perdón el tomarlo así arbitrariamente, pero solamente con fines ilustrativos. Vamos a la revista de Horizontes Educativos, Educacionales, no sé cuál sea la mejor traducción, y bueno, aquí nos trae los datos, ¿sí?, de la revista. Bueno, pues bien, tenemos aquí artículos que son los más leídos, los más citados, pero miren, ya nada más con lo que sería la revista o el nombre, identificando que esta revista es de tal naturaleza, bueno, pues yo puedo hacer la búsqueda en su página oficial. ¿Y también las revistas se pueden descargar? ¿O solo se consiguen? Es que no puedes descargarla. Bueno, algunas páginas sí te permiten el texto completo, como por ejemplo Redalit, pero si te das cuenta, lo que se descargan es el artículo, no la revista entera. Claro, tú puedes armar tu revista a partir de los diferentes artículos, pero no siempre es el caso, y hay algunas que sí te cobran o que necesitas ya sea o comprarlo o pagar la suscripción, pero como lo decía hace un momento, lo mejor sería ir a una institución. Los hospitales, por ejemplo, luego tienen la suscripción a las revistas, el Politécnico, la UNAM, ¿sí?, las instituciones de educación. Entonces, por ejemplo, como ellos pagan la suscripción, si tú entras al portal de la revista a través de la red propia de la institución, puedes hacer la descarga. Quedan 2 minutos, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, al menos esta parte, miren, ya tenemos aquí y esta revista. Tenemos aquí, por ejemplo, que del 2015 tenemos el volumen 93, el número 4, el número 3. Voy a aplicar aquí arbitrariamente a entonces nos tendría que arrojar el índice de contenido y los artículos. Y entonces yo aquí tengo los artículos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, y bueno, fíjense cómo aquí me está indicando la suscripción, aunque lo puedo leer en línea de manera gratuita. Entonces le pico aquí y bueno, me pide que me registre. No tengo una cuenta yo ahí, entonces no lo podremos hacer, pero lo único que pretendo hasta ese momento es meramente ilustrarles cómo pueden ustedes conseguir la información, para que no sea nada más o que su única alternativa no sea desplazarse 3 horas en medio de este tráfico para llegar aquí a la biblioteca central y resulta que no estaba el libro que estaban buscando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que aquí ya sería el primer descanso. Sí, tenemos un descanso de 20 minutos, regresamos 5:20.